Y con estas imágenes hemos dado inicio al noticiero, imágenes de desarticulación de una de las bandas criminales que operaba en un sector del centro occidente del país, a la altura del departamento de Chimaltenango. Hoy en Telediario abordamos diversos tipos de violencia que están afectando a los guatemaltecos. Violencias, extorsiones, delincuencia en general. Hoy platicaremos de todo lo que está afectando al guatemalteco y no le permite desarrollarse muchas veces en su trabajo, en su vida diaria. Bienvenidos, este es Telediario. Robos, violencia contra la mujer y secuestros, principales delitos que afectan a los guatemaltecos. Desarticulan estructura de secuestros, asesinatos y extorsiones que operaba en Chimaltenango. Diagnósticos tardíos complican tratamientos para combatir cáncer. Con solo 7 años, niño demuestra talento en medio de precariedades. Autoridades firman convenio para investigar irregularidades en Ministerio de Salud. Niña de 12 años transmitió suicidio en redes sociales tras haber sido abusada. La violencia en el país parece ir ganando terreno. Robos, asaltos, asesinatos, secuestros son males que aquejan a la ciudadanía todos los días. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que las tasas más altas de asesinatos ocurren con mayor frecuencia en El Salvador, Guatemala y Venezuela. El estudio determinó que Guatemala es el segundo país más violento del mundo, donde a diario asesinan a un promedio de 5 personas, la mayoría jóvenes. Los datos del organismo judicial coinciden con los de la Policía Nacional Civil sobre los delitos más cometidos, como robo, violencia contra la mujer, extorsiones y secuestros. La mayoría de los delitos son cometidos a plena luz del día, en zonas ya identificadas como rojas, como por ejemplo la zona 18, 17 y 6, esta solo de la capital. Según los estudios del Grupo de Apoyo Mutuo, los municipios de Guatemala más violentos son Villanueva, Misco, Chinautla, Villacanales y Amatitlán. Y las principales víctimas son comerciantes, agricultores, campesinos, pilotos y estudiantes de secundaria. Un 50% de ellos pierden la vida por un impacto de arma de fuego y un 10% por estrangulamiento. Algunas medidas de la cartera del Interior para contrarrestar este flagelo han permitido la captura de decenas de personas, pero lamentablemente no ha sido del todo suficiente. El bien jurídico tutelado de mayor importancia que consagra nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es la integridad de vida de los ciudadanos. Definitivamente por violentar
ese derecho inalienable de toda persona es el que más afecta, el que más dolor le causa a nuestra ciudadanía. Existen otra clase de hechos delictivos que también afectan el sentir de la población guatemalteca, como son las extorsiones y los secuestros. Y también están los delitos de robos y hurtos que de alguna manera afectan a la población guatemalteca. Pero en ese orden consideramos nosotros que son los delitos que más afectan a la ciudadanía guatemalteca. Las autoridades ya conocen lo que más afecta a la población. Sin embargo, faltan recursos humanos y económicos para combatir la delincuencia. Personas detenidas por delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. Eso definitivamente para nosotros es un logro importante en función de recuperarle la tranquilidad a los ciudadanos guatemaltecos. El tema en contra de las extorsiones es una prioridad para nosotros, como también reducir los índices de violencia homicida en contra de los guatemaltecos y guatemaltecas. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación debe lidiar con los delincuentes y con los malos agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, actualmente nosotros estamos fortaleciendo la Inspectoría de la Policía Nacional Civil con el objeto de que los procesos de depuración continúen. Queremos que estos procesos de identificación de malos agentes de la Policía Nacional Civil se puedan incrementar con el fin de ir depurando la Policía Nacional Civil. Sabemos que hay personas que han abusado de la confianza que el pueblo de Guatemala les ha dado, que han deshonrado el uniforme de la Policía Nacional Civil y que han cometido acciones delictivas en contra de la población guatemalteca. A través de la Inspectoría General, a través de inteligencia policial, a través de la investigación criminal, vamos a continuar con esos procesos de identificación de malos agentes de la Policía Nacional Civil y de depuración de la institución, con el fin de que estos hechos se vayan disminuyendo y erradicando en un corto plazo. Analistas se refieren a las medidas de seguridad de Gobernación en busca de la desarticulación de bandas del crimen organizado. El índice criminal acá en Guatemala, que siempre sigue siendo bastante elevado, nos indica que los delitos que mayormente se cometen en estas áreas metropolitanas, como son los robos, los hurtos, a veces todavía el caso de secuestros, extorsiones y asesinatos, de alguna manera están siendo combatidos, porque también tenemos que recalcar lo bueno. Hay un esfuerzo grande que está haciendo el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, aunque hay materias pendientes todavía, como la prevención, cuando se logran desarticular, investigar y capturar precisamente a los miembros de estas bandas y organizaciones delincuenciales y se les lleva a las cárceles, allí tenemos el verdadero problema el día de hoy, porque la otra parte que vendría a complementar las acciones impulsadas desde el Ministerio de Gobernación es precisamente la urgente necesidad de la reforma penitenciaria. De lo contrario, va a seguir pasando lo que sucede hasta el día de hoy. En las cárceles muchas veces se encuentra el caldo de cultivo perfecto para que estas estructuras criminales sigan delinquiendo. Y por eso vemos cómo el origen, por ejemplo, si no completamente, pero sí en un alto porcentaje del fenómeno de extorsión atribuido a lo que son las maras en Guatemala, se origina precisamente desde los centros carcelarios. Una estructura criminal integrada por pandilleros fue desarticulada en un operativo realizado en Chimaltenango. No, señor, está equivocado. ¿No conoce usted a alguna persona que pertenezca a esta clínica de la mano Salvatrucha? No, señor. A pesar que muchos de los capturados aseguran de que su detención fue un error, las fuerzas de seguridad los señalan por sicariato, extorsión y secuestro, quienes fueron aprehendidos en Chimaltenango. Es bastante importante mencionar que nos encontramos en una colonia residencial, Villas de Betania, en Chimaltenango, donde se está capturando a una persona integrante de la Mara Salvatrucha. Es importante también resaltar que ha durado un año de investigación que ha realizado la Subdirección General de Investigación Criminal, luego de tener conocimiento que estas personas estaban disputándose un territorio. Específicamente le provocaron la muerte a
10 personas que son integrantes de la pandilla rival. Le provocaron la muerte incluso a un árbitro. También desmembraron a varias personas. La policía asegura que pertenecen a una peligrosa estructura criminal llamada Centrales Locos Salvatruchas, expertos en intimidar a sus víctimas. Estas 10 personas son 9 adultos y una menor de edad que serán trasladados hacia el juzgado de turno inmediatamente. Se les indica de asociación ilícita, extorsión, también de asesinato y sigue el trabajo investigativo. Estos presuntos delincuentes, luego de desmembrar a sus víctimas, dejaban carteles encima de los cadáveres, entre otros modos de operar. A los integrantes de la pandilla rival para asesinarlos y a los comerciantes para extorsionarlos, o bien también se estaban dedicando al sicariato derivado de ajustes de cuentas o por algún problema que hubiese tenido algún integrante de la pandilla, le daban muerte a las personas. La otra forma de operar es que los integrantes de la estructura entregan celulares a las víctimas para que reciban llamadas. Las investigaciones continuarán, pero se espera que la población afectada tenga un respiro entre la violencia e intimidación que sufrían diariamente. La cartera del Interior continúa realizando diversos operativos. Sin embargo, para el guatemalteco la percepción es que la delincuencia va en aumento porque nos afecta de diferentes maneras. Esa es la percepción que hay en el guatemalteco, que la violencia está incrementando, pero bueno, aquí está desarticulada esta banda, como ya se lo hemos dado a conocer. Continúan las noticias. La red vial del país presenta daños, situación que ha provocado críticas y malestar en automovilistas. Expertos señalan que el gobierno debe afrontar varios retos con respecto a la infraestructura y red vial del país. Esto por el mal estado de las principales carreteras, situación que afecta al turismo y al transporte de carga. La llegada del huracán Ear dejó puentes y carreteras con serios daños. Estas reparaciones podrían provenir del incremento del precio del combustible, en donde se espera invertir alrededor de 150 millones de quetzales. Según la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que en el 2016 instalaron un estimado de 55 puentes Bailey para responder a las emergencias que se presentaron por las condiciones climáticas y el mal estado del asfalto. En su segundo año de gestión, el Ministerio de Comunicaciones debe prever el adecuado mantenimiento, así como el subsidio al transporte público, pero para ello debe existir un incremento al presupuesto. En nuestros estudios se encuentra el ministro de Comunicaciones, Aldo García. El periodista Alexis Ponce realizará una entrevista, así que damos pie a este lugar. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Como tú lo mencionaste, comenzamos con esta serie de charlas con los diferentes ministros de Estado y hoy nos acompaña el titular de la cartera de Comunicaciones, Aldo García, con quien vamos a hablar de uno de los problemas que afecta directamente a los guatemaltecos, que son las carreteras. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hace unos momentos platicábamos de lo difícil que ha sido la situación de las carreteras, la infraestructura vial. La ruta al Pacífico es una de las más afectadas. ¿Cómo va el proyecto para poder avanzar en este tramo carretero, tomando en cuenta la investigación que hay también por la empresa Overdredge? Bueno, ese es un tema complejo, muy complejo. Nosotros el año pasado nos dedicamos a ordenar un poco la casa y bueno, resultado de eso tenemos temas como este de Overdredge. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es pedirle a la empresa que haga el mantenimiento o en su defecto que nos permita hacerlo nosotros. Una vez ellos de mutuo acuerdo renuncien ya y nosotros estemos en la vía de liquidación del contrato,
podemos entrar a hacer el mantenimiento y qué es lo que vamos a hacer. Actualmente solamente se están pagando intereses por esta obra que está inconclusa y que genera problemas para quienes van a la costa sur. Efectivamente, pero nosotros ya dimos todos los pasos. Ya la Procuraduría General se pronunció y nos dijo qué tenemos que hacer. Vamos a hacer el llamamiento a la Contraloría General de Cuentas para que nos acompañe, al Ministerio Público, y además la desobligación de los préstamos ya la envié a Finanzas y Finanzas ya la envió a su vez a los distintos bancos que estaban prestando el dinero para poder parar esto en este caso. En porcentaje, señor ministro, ¿cuánto se avanzó en poder reparar la infraestructura vial del país? A través de Covial logramos un 40-45% esa recuperación. A través de Caminos reiniciamos varios proyectos que van a dar sus frutos a principios de este año. Yo diría que en el tercer trimestre lo va a dar. Un ejemplo de eso es el Puente El Jobo, que lo tuvimos lastimado el año pasado, impidiendo la relación óptima entre Salvador y Guatemala. Por ahí pasa mucho turista y nosotros ya lo tenemos para el día 10 de febrero, creo que estamos ya inaugurando. ¿Y carreteras nuevas? Tenemos 60 proyectos para el 2017, de los cuales pues, nos va a permitir una recuperación importante. Eso a través de Caminos, luego tenemos otros proyectos a través del fondo, una reactivación, y tenemos el soporte de la red vial, que lo estaría dando Covial, todo el mantenimiento. O sea, tenemos cómo recuperar la red vial. Yo creo que la población va a estar muy contenta, muy satisfecha y va a ver los cambios que estamos haciendo. ¿Estas carreteras serían con peaje o cuál sería la modalidad para poder utilizarlas? Bueno, las carreteras con peaje que estamos planteando, por ejemplo, está el libramiento de Barberena, que estamos a terminarlo en el mes de marzo. Ahí la idea es entregarlo, a sacarlo a licitación pública nacional e internacional, sacar esa licitación nos puede permitir tener inversores que nos puedan operar el peaje. ¿Qué significa esto? Yo valoro la inversión que ha hecho el Estado en esa carretera y ese es el piso que yo determino como mínimo para que oferten los interesados. Eso significa que si yo he invertido $40 millones en ese libramiento, eso es lo menos que yo esperaría que me den. Y para evitar que entre al fondo común, el modelo que vamos a implementar es que esos 40 millones los vamos a reinvertir en otra carretera, llave en mano, con la empresa que nos haga esto. Usted mencionaba hace unos momentos sobre el turismo y lo bueno que ha sido el poder facilitar el paso sobre el Puente El Jobo, pero un lugar también conflictivo para circular es en Chimaltenango. Ahí hay varios destinos turísticos. ¿Cómo avanza este proyecto para construir esa nueva carretera? Va bastante bien, va muy avanzado. Este año lo tenemos que terminar, como tarde el primer trimestre del año 2018. Ahí hay que construir, ya estamos haciendo casi todo el libramiento, pero falta construir 2 pasos a desnivel, uno en Zaragoza y el otro en el Tejar. Y eso sí nos demora todo este año, que son importantes. Esa carretera va a quedar espectacular de primer nivel con esos 2 distribuidores. Ministro, y sobre la deuda de arrastre, ¿ha sido ese uno de los inconvenientes para no poder trabajar de mejor manera en la infraestructura vial? No, nosotros lo que hemos hecho es activar proyectos que estaban parados. Por ejemplo, uno de ellos es el Chimaltenango. Está parado hacía un par de años y lo que hicimos es volverlo a reactivar, que así está mucha de la carretera del país. ¿Y se ha logrado cancelar este año a los proveedores o cómo ha sido el procedimiento? En el caso de Covial cancelamos la deuda del año, en el año 2016 se canceló la deuda del año 2015 y este año vamos a pagar un poquito de deuda que se nos va a venir, que serán como 160 millones de quetzales, espero yo. O sea, las deudas siempre las ahorramos de un año hacia otro. Hacia atrás, eso es una decisión de gobierno, de Estado, diría yo, porque las deudas son muy grandes. Ministro, otro tema importante es el correo. ¿Qué va a pasar? Porque hay quejas de los guatemaltecos que no han logrado recibir sus encomiendas y ya llevan varios meses en las instalaciones allá en la zona. Bueno, ahí la dificultad que tuvimos es que el concesionario anterior nos entregó el servidor en pésimas condiciones. Y el servidor es importante porque es lo que le permite al interesado o al usuario venir y darle seguimiento
a la carta, al paquete o algo que lleve. Sin ese seguimiento eso es muy difícil. ¿Puede haber una demanda de parte del ministerio? Por supuesto. Tenemos la demanda de la empresa porque nos entregó las instalaciones que se le dieron en buen estado, en mal estado. No, ese es un proceso de revertimiento que tuvimos que ya tiene su trabajo aparte, sus demandas. Pero lo importante es si vamos a hacer algo o no. Claro, estamos por instalar el servidor en este mes de enero y continuar con las 30 agencias que vamos a instalar este año. O sea, el correo va a tener su buen servicio, eso que no lo dude la persona interesada. Hay otro tema también importante, señor ministro, y es lo del proyecto Mi Querida Familia para atender a las víctimas del Cambray. ¿Ha habido un estancamiento por falta de presupuesto o qué es lo que ocurre para poder tener las viviendas listas para las personas? No, en lo absoluto. Ya está trabajando la empresa que seleccionamos, ya está haciendo las reparaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es nomás empiece a entregar las casas y empezar a pagarle conforme él nos las vaya entregando. Para eso tenemos 3 meses para que él termine las primeras casas que están ahí, son alrededor de, calculo que unas 90, y las otras 90 casas estamos esperando el permiso de la Municipalidad de San José Pinula para que nos autorice la licencia de construcción y será la siguiente etapa, otras 90, con eso estaríamos saliendo, pero está trabajando la empresa. Señor ministro, la infraestructura vial es vulnerable, pero ya tenemos que pensar ya que el invierno a mediados de año otra vez afectará el territorio guatemalteco. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Comunicaciones para atender este tipo de emergencias que ocurren en cualquier momento? Bueno, a nivel de puentes, que es lo que causa la lluvia, muchos daños, vamos a sacar nuestra primera subasta inversa de puentes modulares, que normalmente la gente los conoce como los puentes Bailey. El año pasado se sacó esa licitación, se abortó porque tenía muchos vicios y obviamente yo la cancelé. ¿Se iba a beneficiar a una empresa en este caso? Tal vez no exactamente. Creo que los parámetros básicos para poder adjudicar algo no se dieron. Era la oferta más alta, el tiempo más largo del país más lejano que teníamos. Entonces lo abortamos y ahora estamos preparando la subasta, que espero yo sacarla este mes. La subasta inversa, y eso pues eso va a ser más sencillo. ¿Y hay inventario de puentes Bailey actualmente si llegara a ocurrir alguna tragedia en algún puente que colapsara? Yo ahora estoy con un puente básicamente, nada más como uno. Ya estoy casi como, por decir así, inventario cero. Por esa razón es que voy a sacar esta licitación de puentes modulares. Ministro, para ir concluyendo, otro de los temas también que preocupa a los guatemaltecos es el transporte público. ¿Cómo marcha lo del subsidio al transporte? El transporte no se pudo dar el año pasado a la empresa de Sopagua. No se pudo entregar, que son los únicos que reclamaron el subsidio. La AEAU no reclamó nada, estuvo siempre a la expectativa si dábamos el subsidio, sin embargo no fue factible, así es que hay que esperar este año. No quedó mucho dinero en el presupuesto, solamente 5 millones. Entonces veremos qué es lo que tenemos a futuro. Ministro, para concluir, 5 puntos en los cuales se va a enfocar el Ministerio de Comunicaciones en este 2017. Tenemos la infraestructura vial, tenerla que recuperar en su totalidad, de ser factible, si no, pues tendremos que laminar un poquito esto. Tenemos la parte de correos, para nosotros es fundamental. En la CIT tenemos el tema de la banda 4G, que es muy importante. Luego tenemos el tema de las escuelas y puestos de salud, que tenemos ya un dinero asignado por el Congreso, que tenemos que remozar escuelas en la UCE. Ese es otro de los grandes proyectos que tenemos. Y la vivienda, que aunque nos dieron escaso presupuesto este año, creo que podemos volver a ir al Congreso para demostrar que sí somos capaces de ejecutar todo el dinero que nos han dado. El año pasado fue de ordenar la casa, pero este año es totalmente productivo y así lo vamos a enfocar. Bueno, muchas gracias al ministro por acompañarnos en esta noche. Es momento de ir a la pausa, pero siga con nosotros aquí en Telediario porque en breve regresamos con más noticias. Estamos de vuelta y abordamos el tema de salud. Expertos revelaron que los diagnósticos tardíos complican que los tratamientos sean efectivos para combatir el cáncer.
Guatemala es un país con demasiados pacientes de cáncer de esófago, estómago, colon y recto. A nivel mundial, el cáncer de estómago es el que afecta a más personas. Se refiere al cáncer del esófago, estómago, colon y recto. O sea que el cáncer gástrico cada vez va en aumento, es uno de los más frecuentes, no solo aquí en Guatemala, sino que hay ciertos países a nivel mundial que ha aumentado la frecuencia en lugar de disminuir. El colon también cada vez lo vemos con mayor frecuencia, el esófago es un poquito menos frecuente, pero sí el gástrico es uno de los que tenemos de ponerle mucha atención. Pero los síntomas de cáncer se comienzan a notar cuando este ya se encuentra en un estado avanzado. En relación al cáncer gástrico hay dos tipos, uno que es el incipiente y el otro que es el avanzado. En la fase inicial, cuando hablamos del incipiente, la mayoría de los pacientes casi no tienen síntomas, o tienen síntomas muy inespecíficos, como distensión abdominal, eructos, o sea que no son tan importantes como los del paciente que tiene un cáncer gástrico avanzado, que ellos generalmente tienen dolor abdominal, tienen pérdida de peso, tienen disminución del apetito, algunos de ellos sangran, que son los síntomas más frecuentes, y el dolor abdominal, ¿verdad? Que es en la parte alta del estómago, que mucha gente corrientemente le llamamos la boca del estómago, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos el epigastrio. El tratamiento que se le dé a los pacientes dependerá de la detención para determinar cuán avanzados están. Sería hacer el diagnóstico, ¿verdad? De hacer el diagnóstico para saber en qué fase está el paciente de su cáncer y qué es el tratamiento que le vamos a dar. El tratamiento para el paciente que ya tiene cáncer, lo ideal es la cirugía, encontrarlo en la fase más temprana para poderle ofrecer un tratamiento quirúrgico y que el paciente tenga una sobrevida mejor, ¿verdad? Si lo encontramos en la fase temprana, casi el 90% está vivo a los 5 años, que es uno de los grandes beneficios de encontrarlos en esa fase. En cambio, el paciente en etapa avanzada, el porcentaje a los 5 años es muy bajo. El factor principal para que se dé el cáncer de estómago es una bacteria que se coge en el ambiente o bien en los alimentos que se ingieren en la calle. La mayoría de los pacientes se contamina con el uso del agua, ¿verdad? Agua contaminada y ciertos alimentos también, ¿verdad? Que son los que... Lo ideal sería tener cuidado en dónde se come, ¿verdad? No se ingieren los alimentos, ¿verdad? Y también con el agua, que sea una agua completamente potable, ¿verdad? Todos los guatemaltecos deben de tomar en cuenta la alimentación, ya que el cuerpo refleja lo que comen. La Liga Nacional contra el Cáncer, el Instituto de Cancerología INCAN y el Departamento de Prevención anunciaron el inicio de la jornada de detención temprana del cáncer de esófago, estómago y colon, también el cáncer de recto. La jornada estará abierta al público del 16 de enero al 17 de marzo 2017. Debido al incremento de cáncer en los guatemaltecos, el rango de edad que se registra de cáncer por la bacteria Helicobacter pylori es de 25 años, y también en personas de la tercera edad. El INCAN da cuenta que los hombres son los más vulnerables al cáncer de estómago por el exceso de alcohol y tabaco. Hacemos una pausa muy breve y ya estamos con ustedes de regreso. En minutos, con solo 7 años, niño demuestra talento en medio de precariedades. Además, autoridades firman convenio para investigar irregularidades en Ministerio de Salud. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Cuál es el sueño de su vida? La historia que le presentaremos a continuación demuestra que para lograr los sueños no hay imposibles. Un niño con instrumentos improvisados demuestra no solo su talento, sino también su amor por la música. Un buen músico no es aquel que tiene buen sonido, sino el que se expresa diferente a los demás. La falta de recursos económicos en muchas ocasiones frustra grandes sueños y talentos. Este es el caso de Christopher Alexander Winac Fernández, quien a sus 7 años sueña con ser músico e interpretar algún instrumento.
Vive con su abuela desde los 9 meses de edad, al ser abandonado por sus padres. Vive en una humilde casa en Retaluleu, en una situación de extrema pobreza. Pero sus carencias no han sido obstáculo para que el pequeño practique lo que más le gusta hacer. De 5 años más que todo empezó él a tocar sus botecitos de leche y decía, mami, yo quiero tocar, decía él, va. Lo llevamos a la iglesia, pero allá no se puede porque son instrumentos de la iglesia y son cosas muy delicadas. Entonces nosotros le decimos que no, ¿verdad? Y entonces él se pone triste y entonces, mejor voy a ir a tocar mis botes. Entonces se pone a jugar ahí. Y entonces me dice, mami, yo quiero mi guitarra, mami, sí, mi hijo, pero no lo tenemos, papá, no se lo podemos comprar, le digo yo, ¿verdad? Y entonces con lo que Dios nos ayude, pues ahí vamos luchando con él. Algunos vecinos de buen corazón le han regalado botes, ollas, sartenes y tapas para que Christopher con su ingenio forme sus propias baterías musicales. La satisfacción es evidente en la sonrisa del menor. Pudieran ayudar al niño, que lo hagan, porque Dios bendice de una manera muy especial a las personas de buen corazón. Debido a la situación en la que vive Christopher y su familia, no cuentan con el recurso para comprar los útiles escolares, mucho menos para un instrumento musical. Si alguien desea contribuir con alguna ayuda para la familia, se puede comunicar al 5770-5254. Este pequeño con un extraordinario talento que toca ahora en botes, ollas y sartenes será fabuloso mañana cuando tenga un instrumento que se le pueda proveer. Así que si usted quiere ayudarle a alcanzar este sueño, será maravilloso poder ver a este niño más adelante. Y por supuesto, Walt Disney dijo una frase que es completamente cierta. Dice, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje para perseguirlos. Así es que ánimo, con coraje y determinación puede hacerse realidad. Continuamos. En los próximos días, el Banco de Guatemala pondrá en circulación un nuevo billete de la denominación de 20 quetzales que incorpora un nuevo dispositivo de seguridad. De acuerdo con el equipo de comunicación del Banco de Guatemala, el nuevo sistema de seguridad se encuentra en el extremo derecho del anverso del billete, junto al rostro del doctor Mariano Gálvez, y consiste en una figura en forma de pergamino que cambia de color entre morado y dorado al girar o mover el billete. Esta característica se suma al número 20 en sistema braille, el hilo de seguridad, los microtextos, el rostro trasluz, entre otros. Se contempla la emisión de 600 millones de quetzales en la denominación de 20 quetzales a través de los bancos del sistema. A la fecha, circulan aproximadamente 900 millones de quetzales en billetes de dicha denominación, lo que representa un 3% de todos los billetes que circulan a nivel nacional. La banca central dio a conocer que los billetes de 20 quetzales que circulan actualmente se seguirán aceptando sin restricción alguna. Por ello, recomiendan a la población mantenerlos en buen estado. Tome en cuenta este nuevo dispositivo de seguridad para los billetes de 20 quetzales y también es importante que tome en consideración que los billetes que usted utiliza actualmente pues, siguen en funcionamiento y en circulación. Pausa y volvemos. Buenas noches, bienvenidos a los deportes aquí en Telediario. Iniciamos, hay buenas noticias para el Club Comunicaciones. Uno de sus refuerzos extranjeros ya recibe el pase internacional y es opción para el técnico Iván Sopeño para la primera jornada. Este día se informó que Federico Gallego ya tiene su TMS, así que el pase internacional se encuentra en Guatemala y podrá ser de la partida de Iván Sopeño si desea colocarlo en el 11 titular de Comunicaciones. El Deportivo Carchá confirmó la contratación de Carlos Herrera, nuevo refuerzo para este torneo clausura. Esta tarde sería oficial que Mario Escobar Toca estará suspendido por 4 partidos en el inicio del torneo clausura. En el club municipal ya se ha recuperado John Méndez. Además, el técnico Gustavo Machaín ya hizo su parado táctico y está depurando el 11 titular para enfrentar al Deportivo Suchitepeques el próximo domingo. Y bueno, vamos a tratar de ser protagonistas nuevamente, volver a hacer un buen torneo, de buscar estar en las finales y bueno, ojalá que lo podamos conseguir, ¿no?
Bueno, por otro lado, les recuerdo también que la Copa Centroamericana inicia este viernes y pueden seguir los partidos desde la tarde por Trecevisión. Ahora tenemos más deporte en el siguiente resumen. La noche de este miércoles se realizó la entrega de los gafetes FIFA a 24 árbitros nacionales. La entrega se realizó en las instalaciones de la FedeFut. Sin embargo, resaltó que Walter López, quien fuera sancionado, también recibió el gafete FIFA. Estos son los árbitros centrales de la Liga Mayor que han recibido este gafete: Walter López, Oscar Reina, Juan Carlos Guerra, Mario Escobar, Brian López y Sergio Reina. En conferencia de prensa fue presentada la edición 56 de la Caravana del Zorro. Y yo creo que solamente afinar algunos detalles con las personas de Conred para poder poner en marcha ya el plan de prevención. Todo esto pues llevará unos días, pero ya lo que es la distribución de camisas, el entusiasmo que se comienza a sentir ya entre todos los peregrinos, ya esto nos da mucha más fuerza para seguir en este evento. Por medio de un comunicado, el equipo de Antigua presentó un documento emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en donde se avala para la instalación de torres de luz artificial. Hasta el momento el proceso sigue avanzando para que pronto el cuadro aguacatero pueda jugar de noche.